La guerra en Ucrania ha durado mucho más de lo esperado. Las implicaciones de un conflicto tan agotador y demandante de recursos han llegado al punto crítico. Una crisis energética sin precedentes se cierne sobre el continente. El nivel de vida en el occidente ha caído en picada. Otra recesión global es una posibilidad muy real y preocupante. Las protestas han comenzado a enfurecer en pueblos y ciudades. Con Putin jugando a largo plazo, los actores principales en el escenario mundial deberán actuar pronto. Dado que es poco probable que Estados Unidos y China declaren hostilidades abiertas contra Moscú por diversas razones, cualquier intervención militar tendría que ser realizada por otros países. Una cosa es segura, Putin debe ser detenido a toda costa. El informe de Radio Free Europe de enero de 2024 cita al almirante holandés Rob Bauer, jefe del Comité Militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, diciendo que no podemos asumir que estemos en paz, por lo que la Organización del Tratado del Atlántico Norte se prepara para un conflicto con Rusia. Pero ¿quién es más probable que actúe primero? ¿Qué naciones tienen más en juego? ¿Quién está preparando activamente el escenario para una guerra contra Rusia? Principalmente, parece que una vez los enemigos tradicionales, Alemania, el Reino Unido y Francia, podrían verse obligados a actuar. Las circunstancias geopolíticas han unido a los tres países bajo una causa común: ir a la guerra con Rusia. ¿Por qué y cómo lo harán? Son las preguntas que intentaremos responder en el video. Primero, conviene analizar la situación actual. ¿Qué exactamente impulsó a tres de las naciones más poderosas del Occidente a poner su mira en el Kremlin? El mundo quedó sorprendido en febrero de 2024 por la muerte de Alexei Navalny, destacado crítico y rival político de Putin. Navalny había estado cumpliendo una condena en prisión en Siberia, a unos 3.218 kilómetros de la capital, por una serie de delitos inventados. Para muchos rusos, él representaba un faro de esperanza en un estado autoritario corrupto, donde cualquier voz de disidencia era rutinariamente aplastada, si no eliminada. Para los países democráticos occidentales, especialmente los aliados de Ucrania, la idea de que un jefe de Estado pudiera aprobar el asesinato de un líder opositor es inimaginable. Va en contra de cada institución sobre la que se fundan estos países. Y no es sin precedentes. Solo necesitamos recordar a Alexander Litvinenko, Anna Politkovskaya y Boris Nemtsov, todos críticos feroces de Putin, todos asesinados en las circunstancias más violentas o sospechosas. En un informe de la British Broadcasting Corporation, el secretario de Relaciones Exteriores británico y ex primer ministro Lord Cameron estaba en un estado de ánimo desafiante. Aquellos responsables del brutal trato a Navalny no deben tener ninguna ilusión, los haremos responsables. En la semana del asesinato de Navalny, Rusia consiguió un gran avance militar en el conflicto. Las tropas de Putin triunfaron en Avdiivka, una ciudad estratégica clave en la región de Donetsk, después de algunos de los combates más feroces de todo el conflicto. Para ilustrar mejor, el Indian Times citó a Seth G. Jones, analista militar en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, en entrevista reciente con el New York Times. Las tácticas rusas fueron una campaña de castigo de libro de texto, diseñada para aumentar los costos sociales de la resistencia continua y coaccionar al adversario y su población para que se rindan. No hay error, Putin está endureciendo las medidas. Al escribir este video, Rusia ocupa el 20% del territorio ucraniano, lo que inquieta a los aliados de Ucrania. Aún peor, para el líder ucraniano Volodymyr Zelensky, a sus tropas les está faltando de todo, desde municiones básicas hasta sistemas de satélites aéreos muy necesarios, tanques y cualquier hardware militar intermedio, todo lo cual ha impulsado al occidente a actuar. Tras el fallecimiento de Navalny, Estados Unidos impuso rápidamente 50 nuevas sanciones a Rusia. Según un informe de la British Broadcasting Corporation, se tomaron medidas contra el principal sistema de pago de Rusia, entidades financieras y militares, empresas que impulsan el esfuerzo de guerra y el desarrollo de la futura producción energética del país, y funcionarios relacionados con el encarcelamiento de Navalny. ¿Las sanciones son suficientes ya? Tras la invasión de Ucrania por Putin, Alemania lanzó sus sanciones económicas contra Rusia. El New York Times informó en marzo de 2022 que las exportaciones alemanas a Rusia cayeron un 62.3% en comparación con el mes anterior. Pero quizás la decisión más difícil que tuvo que tomar el canciller alemán Olaf Scholz fue la aprobación de uno de los mayores proyectos de construcción de la historia, a saber, el oleoducto Nord Stream 2. Un estudio de la British Broadcasting Corporation calcula que el proyecto, financiado entre Rusia y empresas energéticas occidentales, costó 10.000 millones de euros, 10.84 mil millones de dólares. Rusia, antes de Ucrania, proporcionaba el 40% del gas europeo, elemento relevante en los preparativos bélicos. El Reino Unido también reaccionó rápido.
Se congelaron los activos de 5 bancos rusos, incluyendo Rosilla. Este banco privado también posee participaciones en empresas de televisión. El Banco del Mar Negro de Crimea, creado tras la anexión de Rusia a la región en 2014. El Banco General, que también opera en Crimea, y Pромsvязьbank. Se sostiene que este banco estatal ruso financia al ejército ruso. El primer ministro británico, Boris Johnson, congeló los bienes de algunos de los oligarcas y empresarios rusos más ricos e influyentes que residen en el Reino Unido. ¿Y qué hay del presidente francés Emmanuel Macron? Francia ha estado involucrada en las sanciones de la Unión Europea a Rusia. Esto incluyó un veto a las exportaciones de petróleo ruso, una medida amplia para impedir que Rusia financie la guerra con ingresos de la venta de combustibles fósiles. Más específicamente, el G7 implementó un límite de precio de $60 en el petróleo ruso. Esto sucedió tras la prohibición de la Unión Europea de importar petróleo ruso por mar y las restricciones similares de otros socios del G7. Si Alemania, Reino Unido y Francia se alistan para una guerra contra Putin, deberían garantizar que estas sanciones surtan el efecto deseado. Es sencillo discutir que eso no es así en absoluto. A pesar de las severas sanciones impuestas, la economía rusa, especialmente sus exportaciones de energía, solo se ha fortalecido. Con el despliegue de una flota sombra de petroleros, Rusia ha logrado ligeramente transportar enormes cantidades de gas y petróleo a Asia, principalmente India y China, y suavizar significativamente los golpes financieros que se le han infligido. A pesar de que pueda ser una solución temporal, ha provocado serias preocupaciones en las naciones occidentales. Entonces, si las sanciones no funcionan tan bien, ¿qué más podrían hacer Alemania, el Reino Unido y Francia para facilitar un conflicto con Rusia? Antes de responder directamente a esa pregunta, echemos un vistazo rápido a la fuerza militar de cada nación. ¿Cómo se comparan con las fuerzas seriamente agotadas de Rusia? Desde febrero de 2022, Alemania cuenta con alrededor de 183.000 militares activos, la segunda mayor fuerza de la Unión Europea. Además, Alemania tiene alrededor de 30.000 personal de reserva y 81.000 civiles en el ejército. En términos de gasto militar, se estimó que la cifra fue de $56.000 millones en 2020, o el 1.3% de su Producto Interno Bruto. ¿Y el Reino Unido? ¿Cuál es su contribución militar? Según cifras de enero de 2023, el ejército británico está compuesto por 78.060 personal a tiempo completo, 4.060 gurkhas, 27.570 personal de reserva y 4.530 otro personal. Esto suma un total de 114.210 tropas. El Reino Unido invirtió unos 55.5 mil millones de libras, o 69.37 mil millones de dólares en defensa, el 2.3% de su Producto Interno Bruto, entre 2022 y 2023. En 2021, Francia tenía alrededor de 208.000 tropas y un presupuesto de defensa de 58.7 mil millones de dólares. Cifras impactantes, pero sin las tácticas adecuadas, incluso las fuerzas más poderosas no son nada. ¿Cómo se prepararían estas tres potencias occidentales para un conflicto con Rusia? En un intrigante artículo editorial en el sitio web de Cable News Network, Keir Giles, de Chatham House, hizo un caso convincente para que el Occidente deje de jugar según las reglas de Putin. Primero, cree que es equivocado responder tan pronto y firmemente a la reciente campaña de bombardeos de Rusia. Reparar la infraestructura de Ucrania solo proporciona nuevos objetivos para las tropas de Putin. Sería preferible mejorar los sistemas de defensa aérea, en lugar de buscar una cura. En particular, Giles está impactado por la forma en que la comunidad global ha permitido que Rusia dicte los términos de cómo se está librando la guerra. El mundo y el Occidente han accedido dócilmente a las reglas del juego establecidas por Moscú. Esta situación ha llevado a que Rusia tenga zonas seguras para atacar con misiles a edificios ucranianos sin temor a contraataques. Si Alemania, el Reino Unido y Francia buscan triunfar en una guerra contra Rusia, deben desestabilizar a Putin. Hay mucho más que el Occidente podría hacer para irritar a Moscú. Mayores entregas de sistemas de armas de alto perfil como aviones de combate o misiles de largo alcance, o señalar una intención más seria de apoderarse de los activos estatales rusos congelados en el extranjero, como reparaciones por los daños causados a Ucrania. En ese último tema, nuestro trío de naciones ha subrayado continuamente la necesidad de más ayuda militar para que Ucrania pueda contraatacar, no solo sobrevivir. El objetivo final debe ser aumentar la producción de armas, una noticia bienvenida que podría ayudar contra cualquier posible acción militar contra Rusia. Entonces, el plan es claro: mejor estrategia, más ayuda militar y más sanciones. Pero quizás lo más revelador de todo, muchos expertos militares harían un caso convincente de que no hay mejor momento para prepararse para la guerra con Rusia que ahora.
¿Por qué? Solo mira las asombrosas estadísticas de las pérdidas de Rusia desde el inicio del conflicto. Según un informe de inteligencia estadounidense, desclasificado presentado en Reuters, ese número podría ser de hasta 315.000 soldados muertos o heridos. Para darte el contexto apropiado, eso es, alrededor del 90% de las tropas con las que Rusia inició la campaña. Aún peor para Putin, se estima que el tamaño de esas pérdidas ha retrasado al ejército ruso 18 años en términos de planificación futura. ¿Y qué hay de la infraestructura y el hardware militar? Durante el conflicto, Ucrania ha obtenido victorias significativas. Según iNews, estos avances han sido tanto espectaculares como inesperados. Por ejemplo, aunque Kiev no tiene una marina de la que hablar, Ucrania ahora domina el Mar Negro, habiendo obligado a las fuerzas navales rusas a abandonar la zona. Han destruido gran parte del equipamiento aéreo y naval ruso con drones nacionales y armas suministradas por el occidente. Esto incluyó la destrucción del principal buque de guerra de Rusia, Kesar Kunikov, frente a la costa de Crimea el 14 de febrero. En septiembre pasado, Kiev atacó la flota del Mar Negro de Rusia en Sebastopol, con misiles de crucero, suministrados en gran parte por Reino Unido y Francia. Esto solo fue posible después de que Ucrania derribó uno de los sofisticados sistemas de defensa aérea S-400 de Rusia, que protegía a las fuerzas de Moscú en Crimea. Ese es quizás el mayor éxito de 2023, dijo Simon Schlegel, un analista senior para Ucrania en el grupo de reflexión International Crisis Group, y continúa. Es un área que Alemania, el Reino Unido y Francia deben explotar y construir más si van a la guerra contra Rusia. En febrero de 2024, Rusia lanzó 45 drones Shahed iraníes en un bombardeo nocturno de 5 horas y media en regiones de toda Ucrania, incluyendo en y alrededor de Kiev. 40 de los drones fueron derribados por defensas aéreas, y no hubo informes de heridas o destrucción en la capital. Y estas fueron pérdidas que Rusia realmente no habría querido soportar. Y luego está el daño a la infraestructura para tener en cuenta. Lo más notable, la destrucción de una parte del puente de Kerch o Crimea, en octubre de 2022, justo un día después del cumpleaños número 70 de Putin. Se citó a un representante del Ministerio de Defensa del Reino Unido, diciendo que el puente es ahora casi con seguridad una carga de seguridad significativa para Rusia. Si se dañaron partes vitales de la red de transporte entre regiones de Rusia y Ucrania, solo beneficiaría a Alemania, Reino Unido y Francia. Luego tienes el lado operacional del conflicto. Para muchos expertos militares, la fuerza aérea enormemente superior de Rusia debería haber podido ganar control sobre los cielos ucranianos en cuestión de días, si no es que horas. Eso no ocurrió. ¿Por qué? Durante la primera parte de la operación militar especial, Moscú cometió muchos errores tácticos, por no mencionar costosos, y ahora es reacio a lanzar ataques aéreos significativos por temor a sufrir más pérdidas. No solo la maquinaria de guerra de Rusia es antigua y obsoleta, sino que los comandantes han demostrado ser ineptos tanto en tierra como en el aire. Esto es algo que Scholz, Macron y el primer ministro británico, Rishi Sunak, habrán vigilado con interés. Sin embargo, no solo serán las deficiencias rusas las que las tres naciones buscarán explotar. Si Alemania, Reino Unido y Francia emprenden una gran ofensiva militar contra Moscú, podrían contar con un aliado inesperado, Polonia. ¿Por qué? Debido a que Polonia posee uno de los ejércitos más grandes y mejor equipados a nivel mundial, no solo en Europa. Según un informe de Euronews en septiembre de 2023, eso no es una jactancia vacía. De hecho, si las proyecciones de gastos son correctas, Polonia podría tener la mayor fuerza militar del continente en la próxima década. El país está comprometido con una gran compra de equipos modernos y una operación de reclutamiento masiva que probablemente tendrá lugar en los próximos años. Pero ¿qué tan masivo es? Agrega 150.000 tropas a la mezcla en la próxima década, lo que llevará a su ejército de los actuales 128.000 personal activo y 36.000 tropas de defensa territorial a 300.000 soldados para 2035. En consecuencia, Polonia tendrá 6 divisiones blindadas. Y si comparamos esas cifras con nuestro triunvirato, Francia y Alemania solo tienen 2 y el Reino Unido solo 1, puedes ver por qué Polonia sería un aliado tan útil para tener de tu lado, sin referir la relevancia geográfica del país. Su frontera oriental ha sido utilizada como un corredor para transportar ayuda militar a Ucrania, y aunque ha habido tensiones recientes entre el gobierno polaco y Zelensky, las naciones están unidas por intereses comunes. Polonia y Ucrania sufrieron enormemente debido a la misma importancia geográfica que mencionamos hace un momento. Varsovia teme su reciente historia traumática. Fue campo de batalla en la Segunda Guerra Mundial, y luego un estado comunista bajo la antigua Unión Soviética. Además, Polonia ya tiene estrechos lazos con la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Si miraras hacia atrás en una línea de tiempo de los eventos que culminaron en la invasión de Rusia a Ucrania, la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Europa Central y Oriental, específicamente en suelo polaco, sería uno de los factores significativos. Sí, y esto es conjetura en este momento, Polonia se enterara de una ofensiva planificada masiva de naciones como Alemania, el Reino Unido y Francia, bien podría verlo como una oportunidad demasiado grande para ser ignorada. Durante demasiado tiempo, la sombra proyectada primero por los soviéticos y ahora por Putin y sus secuaces, ha sido demasiado oscura y ominosa. Con la prosperidad futura en mente, Polonia aprovecharía la oportunidad de ir a la guerra a corto plazo para obtener paz y seguridad a largo plazo. Para volver a la pregunta al inicio del video, ¿podrían verse las preparaciones para la guerra contra Rusia más como un ataque preventivo? Como se dijo, varios líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ven un conflicto próximo con Rusia como inevitable. Urgentemente, con las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, Ucrania podría ver su principal fuente de ayuda militar disminuida o incluso eliminada. ¿Quién va a llenar ese hueco? Alemania, Reino Unido y Francia han aportado notablemente en ayuda militar a la nación en apuros de Zelensky. En un estudio realizado por Cable News Network, se estimó que la cifra total supera los $100.000 millones, de los cuales la Unión Europea, con Alemania y Francia como miembros, contribuyó con el 39% y el Reino Unido, junto con Noruega, Canadá y algunos otros países, contribuyó con el 14%. A pesar de ser vital para la guerra, tal ayuda militar es insostenible. No es un abismo de entregas constantes de municiones, tanques, aviones, radares, sistemas satelitales o drones. Por esa razón, este podría ser el factor decisivo en si los aliados de Ucrania deciden declarar hostilidades abiertas ellos mismos o no. Pero ahora hemos construido un caso para nuestro trío de naciones para declarar guerra a Putin. ¿Qué podría disuadirlos finalmente de tomar acciones militares? Esa pregunta es doble. En primer lugar, y más obviamente, está el aspecto nuclear a considerar. Según un informe de la British Broadcasting Corporation de octubre de 2022, la Federación de Científicos Estadounidenses estima que Rusia tiene 5.977 ojivas nucleares, pero esto incluye alrededor de 1.500 que están retiradas o están programadas para ser desmanteladas. De las 4.500 restantes, la mayoría son armas nucleares estratégicas, misiles balísticos o cohetes de larga distancia. En términos simples, armas relacionadas con guerra nuclear. Naturalmente, esto es una vasta área gris y una gran nube negra que ensombrece el conflicto. Zelensky, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Estados Unidos y todas las naciones que apoyan a Ucrania, son conscientes de las extensas capacidades nucleares de Putin. La única pregunta que queda, ¿está él preparado para usarlas? Esto nos lleva ordenadamente al segundo factor, China. Al igual que Alemania, Reino Unido y Francia, Pekín podría estar siguiendo de cerca la situación en Ucrania. Xi Jinping claramente está interesado en los vastos recursos naturales del lejano oriente de Rusia. Debilitado por el prolongado conflicto en Ucrania, podría ser el mejor momento para reclamar las riquezas esenciales para alimentar la economía china. China no desea una intervención occidental. Actualmente, Beijing tiene a Putin contra la pared, literal y metafóricamente. El país está aprovechando las sanciones occidentales contra Rusia y comprando gas y petróleo con grandes descuentos. Un informe de Cable News Network de enero de 2024 señala que China gastó $60.64 mil millones en petróleo ruso en 2023. Los barriles rusos fueron mucho más baratos que los grados comparables durante 2023, dijo Vandana Hari, fundadora de Vanda Insights con sede en Singapur, estando limitados más o menos a los mercados chino e indio. Por ahora, parece un juego de gato y ratón, pero con la retórica agresiva de Putin y su negativa a descartar la intervención nuclear, no solo dentro del conflicto en Ucrania, sino con su disputa continua con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, las naciones tendrán que proceder con la máxima precaución. Quizás eso sea el núcleo del asunto y la parte más incierta del rompecabezas. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Putin? La guerra ha llegado a una etapa en la que la victoria es el único resultado aceptable para el Kremlin, que posiblemente haya sido el caso tan pronto como Rusia invadió Ucrania. Ahora hay demasiado en juego como para que sea viable hablar de un acuerdo negociado. Incluso con más ayuda militar de Estados Unidos, la derrota de las tropas de Zelensky es impensable. Si Putin fuera acorralado, presionaría el botón y lanzaría un ataque nuclear contra Ucrania. Eso queda por ver, aunque las ramificaciones son de proporciones catastróficas para todo el continente. Las consecuencias de una ojiva nuclear no solo diezmarían su objetivo previsto, sino que también tendrían graves riesgos para la salud de millones de personas durante décadas.
Alemania, Francia y el Reino Unido podrían ser reacios a declarar guerra a Rusia, a pesar del impacto grave del conflicto en Ucrania en sus países. Dicho esto, nunca puedes decir nunca, y con la guerra que ha durado más de 2 años, algo podría tener que ceder pronto. Personajes como el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y Xi Jinping, junto con Schultz, Sunak y Macron, podrían tener que tomar decisiones que impactarán a generaciones durante años. Observa al congresista de Estados Unidos advirtiendo sobre la nueva arma del juicio final rusa, o este video.